Iniciando ya con la prédica, todos tienen sus boletines. La prédica de hoy se llama La vida antigua y la nueva. Bastante complicado es para mí pararme aquí a hablar sobre la vida antigua y la nueva, teniendo algunos detalles de mi vida antigua todavía que salen a relucir constantemente. Yo sé que no soy el único caso en este salón que le sucede esto, pero paso a paso vamos a ir viendo cómo vamos a solucionar estos pequeños problemas. Lo primero que quiero conversar con ustedes es que todo país tiene una constitución, cada iglesia tiene una norma, cada establecimiento público tiene algunas normas que uno debe cumplir. Y hoy voy a hablar de las normas de unas personas bellas en nuestra vida, importantes y que realmente para mí son una bendición grande de Dios, y son las normas de las madres. Hay una norma la cual las madres dicen, y los padres también, para involucrarlos en el asunto, que esa norma te va a ayudar a ser puro, a estar limpio y a demostrar en tu vida pureza, limpieza y sacrificio. Esa norma es: lava los platos. Si usted no lava los platos, usted no está cumpliendo con esa norma. La segunda norma es una norma que te ayudará a madurar, que te dará una imagen correcta e incluso te llevará a conseguir un trabajo decente y ser un ejemplo el cual serás digno de seguir. Esa norma es: corta tu cabello. Ya lo dije, hermana Judy. Ahora, en mi caso es: córtate la barba. Eso es constante, eso es todo el tiempo. La tercera norma es una norma que formará tu sentido del olfato y por medio de la cual lograrás revolucionar nuestros hogares y podrás explorar el mundo exterior. Esa norma es: baja la basura. Si bien todos tenemos normas y hay algunas normas que debemos cumplir, también hay normas dentro del ámbito cristiano, dentro de la vida cristiana. Y hoy te voy a hablar de 4 normas fundamentales que quiero, si estás anotando, que las anotes y que las tengas constantemente en tu mente resonando. La primera norma, se puede llamar norma o ley espiritual, es: comprométete con el servicio. La primera norma es: persevera en la oración. Todos sabemos en este lugar que perseverar en la oración es una de las cosas que más nos ayuda a comunicarnos con Dios y que nos lleva a unos niveles superiores de fe con el Señor. Es el momento en el cual tú derramas tu espíritu con Él y Él te habla por medio de su palabra. Amén. La segunda norma es: comprométete con el servicio. Luego de que nosotros estamos teniendo una vida de oración, luego de que nosotros constantemente estamos orándole a Dios por diferentes puntos, un punto que es fundamental es el servicio. El servicio muchas veces es muestra de cómo nosotros estamos. Ahora, en esta parte tenemos que tener cuidado. Una muy buena amiga, Carla, me llamó hace poco por Skype y estuvimos hablando. Ella me dice: Miguel, cuídate del servicio, porque estar sirviendo constantemente en un ministerio no significa que estás teniendo una relación personal con Jesucristo. ¿Estamos claros? Que tú estés activista en una congregación, que tú seas activista en una iglesia, que tú estés haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y te lo digo yo, que soy uno de los que más hace, no significa que estás viviendo una intimidad y una relación con Dios. Esto tenemos que tenerlo claro, porque ¿qué pasa? Muchas veces como hijos de Dios y como cristianos pensamos: bueno, el servicio es muestra de... Sí, pero muchas veces también el servicio se convierte en la primera traba para no adorar a Dios en tu cuarto, de rodillas, en tu hogar. Entonces, estando claro de esto y teniendo cuidado de esta diferencia, tú tienes que comprometerte con el servicio. Tú vas a derramar de lo que Dios te ha dado a ti. Tú vas a dar de las bendiciones que Dios te ha dado por medio del servicio. La tercera ley espiritual que yo considero que como cristianos nos ayuda a avanzar es no descuidar la lectura de la palabra. La primera, perseverar en la oración. La segunda, comprometernos con el servicio. La tercera, no descuidar la lectura de la palabra. Este pensamiento es demasiado sutil, porque ¿qué sucede? Tú no dices, agarras la Biblia cuando estás molesto y dices: no voy a leer más nunca, o no voy a querer volver a leer la Biblia. El pensamiento es sutil, es como un susurro. Empieza diciendo: no la voy a leer hoy, mañana la leo.
¿Qué pasa con ese no la voy a leer hoy? Constantemente va resonando, constantemente va sucediendo. Y muchos que tenemos tiempo en el Evangelio aquí sabemos que una noche de dejar de leer la Escritura se puede convertir en un año sin leer las Escrituras. Es así de radical, porque te estás descuidando una de las leyes espirituales más importantes. Entonces, la cuarta ley, que para mí es fundamental: rinde cuentas y mantente en comunión. Cuando decimos rinde cuentas, hay un pequeño cortocircuito en nuestra cabeza, porque siempre cuando hablamos de rendir cuentas pensamos, ¿por qué quieren controlar mi vida? ¿Por qué quieren saber todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué necesitan que yo les diga a dónde voy y qué estoy haciendo? Si lo piensas desde esa perspectiva, tal vez te puede llenar un poco de molestia y tal vez te puede poner incómodo rendir cuentas. Ahora, mira la siguiente perspectiva, que es la perspectiva con la cual todo líder cristiano te pide que rindas cuentas. Quiero saber qué haces porque estoy orando por ti y quiero cuidarte. Es diferente que ustedes, toda la congregación, sepa lo que Miguel está haciendo, y cuando una persona venga y diga lo contrario, ustedes dicen, oye, a pesar, o tal vez Miguel cambió su forma de hacer las cosas, pero hasta donde yo tengo entendido, él hace esto. Eso nos ayuda a cuidarnos las espaldas. Eso nos ayuda a estar cubiertos por la parte de atrás. Eso nos ayuda a que si tú sabes lo que yo hago, yo sé lo que tú haces, nos rendimos cuenta, podemos cuidarnos mutuamente. Y cuando otra persona esté hablando de algo diferente, tú vas a decir, oye, yo conozco a ese hermano y yo creo que, aunque si tal vez él te ofendió, él no lo hizo con esa intención. Tal vez puedes acercarte a él, hablar con él, y eso te va a ayudar a mejorar la relación. Rendir cuentas es fundamental, no porque te quieran perseguir o no porque tengas que dar algunas cosas a conocer, es simplemente para cuidarte las espaldas. Y el siguiente punto, mantente en comunión. La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana en Quinta Gloria fue en esta iglesia donde yo nací hace 4 años atrás, que el pastor Adam me predicó el Evangelio. Me invitaron a una casa donde yo escuché el Evangelio y se me acerca el pastor Adam. Los que lo conocen, él es bastante elocuente, agraciado, habla mucho. Gloria a Dios que no escuchaban las predicas de antes donde se le salían algunas palabrotas, porque es gringo, claro, no creo que quiera decir groserías. Y el pastor se me acerca y en medio de su gracia, él no me explica lo que significa la comunión. Él me dijo, te vas a quedar para la clase de la primera comunión. La clase de comunión. Y yo, bueno, esas clases deben ser aburridas, dije yo. Y de repente veo a las hermanas que están saliendo de la cocina con comida, con refresco, y ahí, bueno, yo decidí quedarme, fue impresionante, pero fue una bendición, la primera vez que yo experimenté comunión con los hermanos, ¿ok? Cuando nosotros podemos estar juntos sin necesidad de criticar a otros, sin necesidad, simplemente hablando a veces de lo que dice las Escrituras y otras veces de nuestras vidas personales, eso es algo que nos anima. Ahora, repasemos los 4 puntos. El primero, perseverando en la. El segundo, comprometernos con él. El tercero, no descuides la lectura de la. El cuarto, rinde cuentas y mantente en. Importante, súper importante. Si tú cumples estos 4 puntos, tal vez no vas a decir lo que muchos dicen, de que nuestra vida es un constante sube y baja. Como cristianos muchas veces decimos, oye, sí, estoy bien con el Señor, estoy arriba. Y luego, oye, estoy mal con el Señor, estoy abajo. Muchas veces nuestra vida es así, un sube y baja, porque tomas la palabra y dejas la palabra. Empiezas a orar y dejas de orar. Empiezas a tener comunión y rendir cuentas y dejas de tener comunión y rendir cuentas. Por eso es que tu vida empieza a ser como un sube y baja, porque no eres constante y comprometido con las leyes espirituales que todos sabemos que debemos estar cumpliendo. No es algo nuevo, yo no estoy trayendo un mensaje extraño, yo no estoy trayendo algo que nadie sepa. Todo el mundo sabe que son 4 leyes básicas en el Evangelio. ¿Por qué entonces las descuidamos tanto? Quiero que imagines tu vida en este momento como una olla de oro. Cada uno de ustedes son preciosos.
algunos más preciosos que otros. Entendiendo ese principio de que cada uno de ustedes son preciosos, imagínense como una olla de oro llena de pepitas de oro o de piedras preciosas. Cada acto que tú haces puede agregar una piedra preciosa o puede arrebatar una piedra preciosa. ¿Qué es lo que arrebata de nosotros, que somos ollas de oro, esas piedras preciosas? ¿Qué es lo que nos roba a nosotros, que somos esas ollas llenas de bendiciones y llenas de cosas maravillosas? ¿Qué nos roba esas piedras, esas pepitas de oro? El pecado. El momento en el que nosotros decidimos pecar, imagínate al pecado como un hombre vestido de rojo. Está tu olla gigante llena de oro y el pecado se acerca y quita una piedra. Pero cometes otro pecado, él se acerca nuevamente y quita otra piedra. El pecado no tiene poder para quitarte piedras, pero tú estás convencido de que el pecado pareciera tener ese poder. Entonces, cuando nosotros empezamos a pecar o caemos en lo que es el pecado, sea cual sea el pecado, la mejor definición de pecado que vamos a encontrar, y en esto me ayuda el pastor Carlos, es caminar por tu propia cuenta. En el momento en el que tú pecas, tú estás caminando por tu propia cuenta. Tú decidiste ir por tu propia cuenta. Nadie te dijo, métete por ese camino. Tú simplemente pensaste que por ahí era. Y estás caminando por tu cuenta. Eso es el pecado. ¿Qué pasa cuando caminas por tu cuenta? Cuando lo haces, descuidas los 4 puntos principales o las 4 leyes espirituales de las cuales estábamos hablando. Estás vulnerable y muchas veces eso nos lleva a fracasar. Les voy a pedir, y le voy a pedir a Susu, que me ponga aquí Juan 8, del 34 al 35. Vamos a hablar un poco de lo que es el poder que tiene el pecado. Juan 8, 34 y 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Oye, Brian. Ok, dice aquí. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Cuando nosotros pecamos, pareciera que nos lanzaran unas cadenas y que esas cadenas nos tuvieran atados. Pareciera que esas cadenas te tuvieran en el piso. Y pareciera que tuviera el pecado control sobre ti, control sobre tus acciones y control sobre tus decisiones. Pero si nosotros nos tomamos fielmente de la Biblia, ¿qué dice el versículo 36 del mismo Juan 8, 34 y 35? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús llegó a tu vida, cuando Jesús, tú lo aceptaste en tu corazón como Señor y Salvador, es instantáneo el hecho de que ya no eres esclavo del pecado. Ya no hay ninguna cadena que pueda atarte. No hay nada en este mundo que te pueda aprisionar. Tú eres libre. Eres un hijo de Dios. Eres una creación de Dios. Por lo cual, el pecado no tiene poder sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué nosotros a veces sentimos cuando pecamos que estamos mal con Dios? Que nuestra relación no está bien con Él. Empezamos a sentirnos cada vez más apagados. Empezamos a sentirnos como si no tuviéramos esa fuerza para caminar la milla extra. Empezamos a sentirnos de una manera u otra derrotados. Es porque muchas veces no conocemos esta verdad. No eres esclavo del pecado. Eres libre en Cristo Jesús. Ahora, cuando caes en el pecado, es el momento en el que descuidaste la oración. No puedes estar en pecado y estar orando constantemente porque el Espíritu Santo te derrumba. Cuando caes en el pecado, el pensamiento es: hoy no puedo ir a servir, no soy digno, no me siento digno. Cuando caes en el pecado, como se los dije antes, es muy sutil y dices: no voy a leer la Biblia, pero no lo voy a leer solo hoy. Mañana la continúo leyendo, hoy no. Cuando caes en el pecado,
dices, no voy a tener comunión con mis hermanos. ¿Para qué? Si ellos me van a juzgar. ¿Para qué? Si me van a señalar. El pecado es una telaraña de mentiras. Ahora, hay una realidad aquí. ¿Cuál es el problema que tenemos con el pecado? El pecado, poco a poco, como veníamos hablando, va robando esas piedras preciosas. Va robando ese oro perfecto del cual tú estás hecho. Porque si no lo sabes, el martes estuvimos estudiando, fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. A imagen y semejanza del mismo Dios viviente. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que creó todo lo que a ti te parece magnífico, te creó a ti. Y decidió venir al mundo porque te amaba muchísimo a ti. Significa que el pecado que tú cometes ya no tiene poder sobre ti. Pero no solo no tiene poder, por lo cual voy a seguir pecando. O por lo cual decido pecar. No es ese el mensaje. Tú eres libre, es para dejar de pecar. No para pecar cada vez que quieras, es dejar el pecado, apartarlo, no volver a caer en él. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? ¿Cuáles son algunas de las cosas que suceden cuando estamos viviendo en el pecado? Muchas veces puedes llegar a encontrarte con que tienes un corazón de piedra. Y Dios trabaja tu corazón y trabaja tu corazón y tú le dices, Señor, pero ¿por qué eres tan duro conmigo? Es porque el pecado ha hecho que creas tantas mentiras que tienes un corazón de piedra. Otra de las cosas que nos pueden suceder es tener una doble identidad. Otra de las cosas que nos pueden suceder, e incluso creo que es la más difícil de exponer y es la más difícil también cuando estás viviéndola, es que se va apagando el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Empiezas a sentir como las cosas que a veces hago no salen como yo esperaba. Empiezas a sentir como el Espíritu Santo pareciera que no estuviera, aunque sabemos que Él nunca sale de nosotros. Empiezas a sentir como el Espíritu Santo se va apagando. Las cosas que antes hacías naturalmente, que eran muy fáciles hacerlas, ahora resulta que no son tan fáciles. E incluso las cosas en las que tú crees que eres bueno, tu fortaleza, las cosas en las que sabes que puedes sacarlas adelante, pareciera que salieran mal. Y tú dices, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que está el Espíritu Santo apagado en tu corazón. Y para aprender el Espíritu Santo, tienes que volver a las 4 leyes principales. Perseverar en la oración, comprometerte con el servicio, rendir cuentas y mantenerte en comunión, y perseverar en la lectura de la palabra. Pensando en estas cosas, yo decía, el pecado es el arma más poderosa con la que pareciéramos que tenemos que enfrentarnos en el Evangelio. El pecado parece ser el arma más fuerte, pero también es el arma más absurda. Porque el pecado no tiene ningún poder sobre ti. Porque el pecado ya no somos esclavos por él. Porque el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Entonces yo decía, ¿por qué si el pecado no tiene poder sobre nosotros, a veces somos tan constantes en creernos derrotados? ¿Por qué no puedes entender o por qué no podemos entender que vivimos una vida en victoria y que a pesar de que hay batallas que perdamos, la guerra la ganó Cristo en la cruz del Calvario, en el momento que Él decidió morir en la cruz? El martes estábamos estudiando Génesis en la oficina, en el estudio bíblico de la hermana Griselda y el hermano William, y llegamos a algunas verdades profundas. Realmente, discutimos sobre cuántos árboles había en el Edén. Esa parte me gustó bastante. Ahora, de esos árboles que había en el Edén, al final no sé cuántos había. Ciertamente hay un árbol, el cual es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios o Jehová le dijo a Adán y a Eva que no podían comer de ese árbol. Todos saben esa historia, ¿verdad? Levanten la mano todos los que sepan esa historia.
Amén. Los que no la sepan, vamos a leer la Biblia Génesis 1 en nuestras casas, ¿ok? Entonces, el martes estábamos estudiando esto y Dios le dice a Adán y Eva: de todo árbol que da fruto, de todo animal puedes comer, pero ciertamente del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de este árbol no comerás. Adán y Eva tenían una sola decisión: comer o no comer. Ellos tenían 1000 árboles para comer, pero a ellos les gustaba al parecer ese. Y ellos se encontraron con esa decisión: ¿como o no como? ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Comieron? Ok, ¿cuál fue el final de la historia? Comieron, ¿verdad? ¿Y qué nace? El pecado. Empiezan a caminar por su propia cuenta. Decidieron desobedecer a Dios. El pecado que tú y yo enfrentamos hoy en día no es diferente. Es la misma simple decisión: adulterar o no adulterar, fornicar o no fornicar, mentir o no mentir, robar o no robar. Es el mismo árbol, la misma decisión, simplemente tiene otra raíz, tiene otro cuento por encima, pero es la misma decisión. El pecado no es algo magnífico, el pecado no es algo poderoso, el pecado no es algo grande, es bastante simple, es sí o no. Cuando tú dices no al pecado, Cristo te está dando la victoria. Cuando tú dices sí al pecado, estás siendo esclavo del pecado. Entonces tú tienes que decidir ser libre del pecado, porque Cristo murió por eso. Quiero que levantes las manos conmigo y que repitas después de mí: soy libre del poder del pecado. Soy libre del poder del pecado. Soy libre de los celos y de las contiendas. Soy libre de los celos y de las contiendas. Soy libre de todos los pensamientos que no vienen de Cristo. Soy libre de todos los pensamientos que no vienen de Cristo. Soy libre de las acechanzas del enemigo. Soy libre de las acechanzas del enemigo. Tú eres libre. Dile al que está a tu lado: eres libre. No somos esclavos del pecado. Ya no lo somos. Cuando nosotros aplicamos estas leyes espirituales, es bueno hablar de lo que es la humildad. Porque si ciertamente no somos libres del pecado, también debemos ser humildes. En el último viaje misionero, cuando fui con Oliver a Donny Heiler, conocimos a un hombre que se llamaba Peter. Y este hombre, según parece ser el Takamahaca del Delta, es el que más sabe, es el duro del Delta. Y nosotros decíamos: oye, estamos viajando con un tipo, nos lo imaginamos tal vez con 4 Biblias como cuadritos. Y cuando llegamos era un hombre bastante sencillo, un negrito. Dios bendiga a los negritos. Y era impresionante, ¿no? Porque este hombre, nosotros intentábamos obviamente conversar con él, porque según otras iglesias, oye, el hombre era impresionante en el campo, 30 años en el campo, fue el pionero que abrió la obra en el Delta, fue el primero que fue de todos. Y nosotros intentamos hablar con él, sacar información, nutrirlo. Y en una noche estábamos hablando con él y nosotros le decimos: tú tienes burda de experiencia, ¿verdad? Dice: mi hermano, tú sabes lo que es la experiencia. Es un saco más o menos de este tamaño. Cristian, ven acá. Es un saco más o menos de este tamaño de metidas de pata. Esa es la experiencia. Y a veces uno dice: no, hermano, que yo tengo experiencia. No, hermano, es que yo sé lo que estoy diciendo. Pero ese hermano, 30 años en el campo misionero, renunció a su vida por completo para predicar el mensaje de Cristo en una lengua que él no conocía. Y él dice que la experiencia, sus conocimientos, todo lo que él sabe, es simplemente un saco de metidas de pata, de todas las veces que se equivocó, de todas las veces que falló, de todas las veces que no enseñó lo que era correcto, de cada vez que iba a decir un versículo y se equivocaba, de cada vez que quería hacer algo y eso le salía mal. Esa era la experiencia de lo que él estaba hablando. Cuando él dijo eso, sinceramente mis ojos se llenaban de lágrimas y yo decía: ¿cómo una persona que para mí puede ser tan influyente, cómo una persona que para mí puede ser de tanto ejemplo, tiene tal humildad? Y yo a veces que he ido a 4 o 5 viajes digo: no, yo he ido 5 veces. Oh santo, aleluya. Me las sé todas me las sé, todas más una. Pregúntame lo que tú quieras y yo te lo voy a responder. No, es que yo hice el seminario.
no es el fin del Evangelio. Jesucristo, imagino su mente llena de tanto conocimiento, de tantas cosas que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y Él fue tan humilde de venir a morir por ti y por mí. Él fue tan humilde de lavar los pies de los discípulos. Son cosas que mi mente finita, mi mente no logra entender. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4. Léelo ahí. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El mensaje se llamaba La vida antigua y la nueva. Colosenses capítulo 3 nos habla de lo que es la vida antigua y nos habla un poco el hecho de que si nosotros ponemos las cosas, la vista en las cosas espirituales, nuestra vida nueva va a ser fructífera, va a ir avanzando. Es un camino directo hacia la vida eterna. Si nosotros ponemos la vista en las cosas de abajo, en lo terrenal, en las cosas que podemos ganar aquí en la tierra, esa vida va a tener algunos tropiezos, esa vida va a tener algunas fallas, ¿ok? No está de más enseñar estas cosas. Ahora, ¿a qué cosas debemos renunciar? ¿O de qué cosas nos deberíamos cuidar? Versículos 5 al 8. Cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, hay algunas cosas que nosotros debemos constantemente estar aplicando, pero hay otras de las cuales nos debemos cuidar y de las cuales tenemos que estar atentos a no caer en ellas. El versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses capítulo 3 te está diciendo qué no debes hacer para que tu vida nueva pueda estar avanzando con Cristo. Para hacerlo más sencillo, yo hice la lista de lo que dice Colosenses capítulo 3. Debemos abandonar todo lo que es fornicación. Debemos abandonar, rechazar, echar fuera todo lo que es la impureza. Debemos cuidarnos de lo que son las pasiones desordenadas. Debemos tener cuidado con lo que son los malos deseos, nuestra mente. La mayoría de estas cosas están en nuestra mente. Antes de que caigamos en ellas, ya lo habíamos pensado, ya lo habíamos meditado. Tenemos que cuidarnos de la avaricia, de la ira, del enojo, de la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas. Esto es tan impresionante que nosotros enseñamos en los liceos de Amar es Esperar y les decimos a los estudiantes: ¿qué es peor? ¿Robar un lápiz o robar un banco? Hay algunos que dicen: un banco, un lápiz. Hay algunos salones que se la saben todas y no dicen un lápiz, porque el que se roba un lápiz mañana va a ser el que roba el banco. Y yo le digo: entonces devuélvele el lápiz a tu compañero. Y tú los ves ahí riéndose, porque siempre hay uno que se roba los lápices. Cuando nosotros enseñamos estas cosas, son cosas que tal vez son sutiles, son cosas que tal vez no se ven. Es como, y no quiero faltar el respeto, ¿no? Pero es como un niño que se pone las cholitas de la niña. Y el niño se pone las cholitas de la niña. Y el niño se pone las cholitas de la niña. De repente se pone las cholitas y se pone la falda de la niña.
Si tú no lo corriges a tiempo, si tú no les dices las cosas a tiempo, tú estás dejando, como son cosas chiquitas, como da risa, realmente nadie piensa mal, como lo estás dejando hacer esas cosas, luego en el momento en que quieres reprenderlo, ya me dejaste. Yo tengo toda una vida haciéndolo, porque ahora te parece raro. Estás formando esa conducta, entonces tú tienes que estar atento a esas cosas. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y decimos, soy libre en Cristo, soy libre de todas estas cosas, tú renunciaste a cada una de estas cosas. Tú renunciaste a tus deseos pecaminosos. Tú renunciaste a cada una de esas cosas que tú a veces sientes que no puedes contra ellas. Ya no tienen poder sobre ti. Una cosa es que yo te lo diga, una cosa es que tú hayas levantado las manos y otra cosa es que realmente te sientas libre. Cuando Cristo llegó a tu vida, Él te liberó. No tiene que pasar un proceso de transformación para ser libre. Él ya te liberó. Eres libre en Cristo Jesús. No estás atado a esas cosas. Pero ciertamente debemos cuidarnos en el camino. El versículo 12 de Colosenses 3 dice: ¿cuáles son aquellas cosas de las cuales sí nos tenemos que ocupar? ¿Cuáles son aquellas cosas de las cuales tú y yo sí debemos estar atentos? Cuando enseño a amar es esperar, ayer por ejemplo en Guatire, con Eiler, con Jeremy y con una hermana de Casarapa, estábamos enseñando a amar es esperar y el pastor Mauricio en Guatire nos dice: excelente, me gusta amar es esperar, pero hay algo luego de amar es esperar para los chamos. Nosotros descubrimos con José Gallardo que amar es esperar te dice, espérate. Pero amor, sexo y citas te dice, ¿qué debes hacer mientras estás esperando? Es lo mismo que sucede en esta prédica. Yo te estoy diciendo, no caigas en esas cosas, tú eres libre en Cristo, no hay ningún pecado que te esté atando. Pero ahora te voy a decir, ¿cuáles son esas cosas las cuales tú debes poner el ojo? ¿Cuáles son esas cosas en las cuales te tienes que aplicar, en las cuales tú tienes que avanzar como hijo de Dios, porque estás llamado a ellas? Y el versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En estas cosas nos tenemos que concentrar. Miguel, pero no lo distingo, no lo veo bien. Ok, misericordia, la primera. Cuando una persona llegue nueva a la congregación, no esperes que sea igual de santa que tú y que yo. Incluso no esperes que tenga la misma conducta que tú y que yo. Es normal que venga con impurezas, es normal que venga con estas cosas. Ten misericordia como la misericordia que tuvo que tener Cristo esos 3 años con Pedro y cada uno de esos discípulos que bastante metieron la pata. Tenemos que tener misericordia hasta el punto que se conviertan por el amor que tiene Cristo y que nosotros les reflejamos. ¿Cuál es la segunda? Benignidad. No sabía qué significaba benignidad. Lo conversé con el pastor y la benignidad es parecida a la bondad. Que las personas vean que eres incapaz de lastimar a alguien, que no tienes segundas intenciones. Ay, hermana, te compré esto. ¿Hay segundas intenciones? ¿Será que hay algo raro ahí? Ay, hermano, estoy orando por ti. ¿Hay segundas intenciones en tu comentario? ¿Lo dijiste con cuáles ganas? Eso es la benignidad. Que la gente esté clara, consciente, que tú no vas con segundas intenciones, que tú no vas con segundos caminos, segundas propuestas. La tercera cosa de la cual nos tenemos que ocupar es la humildad. Cuidarnos en la humildad. La mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Cómo se come eso? ¿Con brócoli? ¿Con qué? La mansedumbre es dominio propio. Te controlas a tal punto que sabes que el Espíritu Santo es el dueño de tu vida y que tú no vas a caer en cosas repetitivas porque tienes dominio propio. Eres una persona que brota mansedumbre. Y otra de las cuales tenemos que llenarnos, y yo creo que es una de las más difíciles, la paciencia.
llenarnos de paciencia, esperar que en algún momento el Espíritu Santo va a dar el fruto que tú esperas en cada una de esas personas, e incluso que esperas en ti, e incluso que esperas en tu hogar. Paciencia, confianza en el Señor. 5 puntos que debemos constantemente estar detrás de ellos: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pensando en estas cosas, yo le decía al Señor, ¿y cuál es la aplicación de este mensaje? Si bien entendimos y aprendimos, aunque ya lo sabíamos, que no somos esclavos del pecado. Si bien entendimos y aprendimos, aunque ya sabíamos, que hay leyes espirituales las cuales no debemos descuidar para avanzar, ¿cuál es la aplicación de este mensaje? ¿Cuál es la aplicación de tener una vida llena de misericordia, de benignidad, de humildad y de paciencia? Versículo 13 al 15 de Colosenses 3. Ahí vamos a encontrar la aplicación de este mensaje. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El mensaje, la aplicación de este mensaje es que si vivimos una vida conforme a las cosas espirituales, que si vivimos una vida conforme a Dios, conforme a su Espíritu, conforme a sus leyes espirituales, por herencia deberíamos perdonarnos las fallas unos a otros. Por herencia deberíamos sanar esas heridas en nuestros corazones. Somos libres en Cristo, sí, pero muchos hemos tenido heridas en nuestros corazones porque tal vez no sabíamos que éramos libres en Cristo. Muchos hemos tenido heridas en nuestros corazones porque tal vez yo no sabía que el pecado no tenía poder sobre mí y dejé que se enseñoreara y dejé que me mostrara cómo caminar, pero ya entiendo que soy libre. Ahora eres libre, pero tienes que ser sano en Cristo. Amén. Él puede sanar tu corazón. Él puede sanar tu vida por completo, pero tú tienes que seguirle y tienes que dejar que Él sane tu vida. Le voy a pedir a la gente de la alabanza que pase. Y mientras ellos pasan y se preparan, Dios nos quiere llevar a otro nivel. Para ninguno de ustedes es un secreto, y yo creo que para mí tampoco, cuando Abraham predicaba en la congregación en Quinta Gloria, él nos decía, siempre decía, yo creo que todos sus mensajes terminaban parecidos, y él decía, cuídense, cuiden sus corazones, guarden lo que Dios ha puesto en ustedes, porque cuando Dios nos saque de Quinta Gloria y nos lleve a otro lugar, van a pasar cosas maravillosas y tenemos que estar preparados para que esas cosas pasen. Ahora hoy les digo, Dios nos lleva a otro nivel. El nivel al que Dios nos lleva, ninguno de nosotros podemos entenderlo. El nivel a donde Dios nos lleva, finitamente hablando, no lo vamos a poder entender. Y para que podamos ser fieles en ese nivel, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Hay fallas en nuestra congregación. Hay corazones que están heridos. Hay personas que están lastimadas. Y este es el día para que tú seas sanado por el Señor Jesús. Cada uno de ustedes que siente en su corazón que debe ser sano por Cristo, le voy a pedir que pase adelante, porque el Señor lo va a hacer sano hoy en día. Porque el próximo nivel al que vamos, aquel nivel al cual nos vamos a enfrentar, no va a poder un hombre, dos hombres, somos todos unidos, porque somos una familia. La comunidad de la gracia es una familia. Vamos a adorar a Dios.
presencia del Señor está en este lugar. Estás en este lugar y aún no hayas en dónde está fundamentada tu fe. Hay un Dios que murió por ti. Hay un Dios que se entregó por completo por amor a ti. Si tú quieres conocer más de ese Dios que te amó, si tú quieres conocer más de ese Dios que te ha salvado, puedes repetir esta oración después de mí. Dios, en esta hora vengo delante de ti a entregarme por completo. Te pido que me limpies. Te pido que sanes mi corazón. Te pido que me muestres cuál es el camino correcto. Y si tú estás haciendo esta oración, ten fe y cree que Dios te está escuchando, porque Él está en este lugar y te ama. Si tú hiciste esta oración, puedes acercarte a cada uno de los líderes, porque Dios va a hacer cosas impresionantes contigo, como también lo hará con su iglesia.